Ahora. Mi nombre es Luis Sastre. Tengo 94 años de edad y todavía entiendo que la vida vale la pena vivirla. Pasé la mayor parte de mi vida en Cuba, aunque había nacido aquí en los Estados Unidos. Estudié medicina en Tulane University y en la Universidad de La Habana. Y durante toda mi vida profesional me dediqué a la anestesia, específicamente en el aspecto de la anestesia neuroquirúrgica. Creo que eso es suficiente. Sí. Ahora empezamos. ¿Tú fuiste a la secundaria? Fui a la secundaria en Cuba y porque la forma de enseñanza en Cuba no tiene el mismo perfil que en los Estados Unidos. En ella, básicamente para mí fue muy interesante la historia y la literatura. Fueron dos aspectos que me hicieron agradable la estancia en la escuela. Y la mayoría de los niños de la zona rural donde yo vivía fueron a la escuela porque había condiciones adecuadas. Sí, porque en otros lugares en Cuba no había suficientes escuelas, pero allí sí, porque aquello fue un barrio que creó Machado y tenía condiciones de escuela, de primaria, secundaria, una escuela técnica, vaya, tenía condicionales que no había en todos los lugares. ¿Y qué tipo de tareas te daban en la escuela? Bueno, para la casa, sí, no había muchas tareas para la casa. Y la mayoría de las clases que te daban y eso, las que más te gustaban era literatura, historia. Las clases que más te gustaron fueron literatura. Sí, esas. ¿Y la mayoría de los niños fueron a la escuela entonces? La mayoría de los niños fueron a la escuela. Sí, iban a la escuela. Sí, y también se practicaban deporte. Y me acuerdo que había algunas organizaciones hechas por la escuela en las cuales los niños hacíamos algunas cosas teatrales en alguna fiesta nacional o alguna fiesta específica del colegio. Y eso era muy bonito, les gustaba a todos mucho. Bueno, entonces esa es la pregunta. ¿Cuántas horas, si tú quisiste trabajar durante los años secundarios? Nunca se me ocurrió trabajar en los años aquellos. En mi familia eso no tenía ninguna significación que un niño trabajara. Sí, no hacía falta. Hombre, siempre hacía algo en el campo con papá, pero no trabajo remunerado. Claro. Ahora, la número 3. ¿Cómo lucía tu ropa? Bueno, mi madre la cuidaba mucho, imagínate. Las madres españolas eran extremadamente preocupadas. Y yo estaba siempre muy limpio, muy aseado, muy planchado. La ropa, pero era porque la hacía mamá, no porque yo fuera más o menos preocupado por eso. Claro. ¿Y tú eras una de esas personas que te importa mucho cómo tú luces o cómo te vistes, cómo la gente te ve? No soy extremadamente, pero sí me agrada vestirme de una manera correcta. Decente, ¿sabes? Que luzcas limpio y eso. De acuerdo con la cosa que se va a hacer. Claro. Que te miren y sepan que... Sí, si vas a una fiesta seria, claro, voy con cuello, corbata y saco. Y si dependiendo la ocasión. Exacto, dependiendo la ocasión. Bueno, ¿tú llegaste a tener novia durante los años secundarios? No, novia no. Nunca. Posiblemente hubo alguna muchachita con la cual me gustaba más o menos, pero en aquellos tiempos los muchachos de esa edad no teníamos novia. Explica lo de como los muchachos en esa época, tú sabes. Los muchachos en aquella época éramos más ingenuos que ahora. Sencillamente éramos más niños. Todavía no nos habíamos percatado de todas las pequeñas cosas que ahora son normales para los muchachos. ¿Y tú crees que tus padres a qué edad te hubieran dejado tener novia si es que ellos les hubieran interesado, tú sabes? No creo que nunca se le hubiera imaginado que yo tenía una novia a esa edad. No sé qué hubieran pensado, pero me supongo que les hubiera parecido una barbaridad, ¿no? Claro.
Para eso. Perfecto, los 5. ¿Cómo es que tú y tus amigos y los muchachos del barrio se divertían en esa época? Pues así como te digo, íbamos a jugar a la pelota, un poco de basquetbol, hacíamos carreras de velocidad casi siempre, no las de larga distancia, no, nadie les interesaba. Patinábamos mucho, Patinando. patín de rueda. ¿Y a ustedes se divertían mucho cuando hacían esas cosas? ¿Sí? ¿Se divertían mucho? Sí, no, lo gozábamos realmente. ¿Y hasta qué hora más o menos estaban ustedes jugando y eso? En la noche siempre estábamos en la casa o muy cerca de la casa. Muñequitos, con el periódico, porque había algunas series que venían de los muñequitos en que las pinturas eran muy bellas. Realmente era un espectáculo el recibir el sábado por la tarde, esperar el periódico para ver los muñequitos. Bonito eso. Íbamos al cine, sencillamente había muchas películas de vaqueros y pues el domingo en la tarde se iba al cine. Yo tenía que caminar 1 kilómetro para ir al cine y caminar otro para volver, porque el cine valía 1 medio y yo no tenía dinero para coger la guagua. Claro, entonces tenías que ir caminando. Y cómo íbamos esto es interesante, y cómo tenía el medio para ir al cine. Bueno, pues los huevos valían a 1 centavo el bodeguero, y él te los compraba 2 por 1 centavo, o sea, medio centavo. Tú llevabas 10 huevos, te daban 1 medio y con eso ibas al cine. Mira eso. Esas cosas es interesante porque denota qué diferencia había del enfoque de la vida en aquellos años y ahora, ¿no? Entonces, para ganarte en medio, tú tenías que llevarle 10 huevos. 10 huevos para que 10 huevos para que poder. Sí, porque ganaba cuando lo vendía medio centavo en cada huevo. Sí. Mira eso. Eso está interesante. Y era bastante decente, porque habían dicho 15 huevos y yo se lo hubiera llevado de todas maneras. Claro. Tú eras lo que tú querías era el medio, claro. Para ir al cine. Sí, a mí lo que me hacía falta era 1 medio para ir al cine. En aquel tiempo 5 centavos era dinero. Claro. Estamos hablando de los años 30, ¿verdad? Los años 30. Además, la economía en Cuba estaba muy mala. ¿Y tú puedes creer que ya estamos ahora llegando ya a los años 20 otra vez, pero de los 2000 ya? No Ya sé. hace casi 100 años ya que... Sí, prácticamente. Casi 100 años. Realmente La vida se va volando. el mundo va muy rápido. Al principio, en el siglo pasado, empezó a movilizarse la cultura, la economía, los deportes y las relaciones después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un hecho que conmocionó, por lo menos, el mundo que yo conocía. Sí. ¿Qué fue la cosa que más te molestaba a ti, como un problema o algo en esa época que te molestaba a ti, te daba problemas, yo no sé? Yo no recuerdo nada que realmente me fuera desagradable. ¿Siempre pasaste bien esos años? Sí, de verdad, no. Me llevaba bien con las demás personas, nunca me fajé. Nunca tuve necesidad de fajarme ni de tener a alguien de enemigo. Entonces todo lo pasaste bien y nunca tuviste problemas con nadie. ¿Qué tú ves como la mayor diferencia entre los adolescentes de hoy en día y los de antes, de tu época? Más temprano los muchachos tienen conceptos, ideas
deseos que no se soñaban tan siquiera cuando yo era un adolescente. Éramos más ingenuos, como yo te dije antes. Sí, claro. Por ejemplo, a mí no se me ocurría no tener idea de fumar marihuana, y la había en Cuba, pero ya cuando, Nunca te pasaba, porque tú aunque pensabas nunca eso llegué a cosas fumarla adultas, porque ¿entiendes? no me interesaba. Para ti eso era algo de adulto, en tu mente tú pensabas eso, no. Eso es algo que nunca te pasó, cruzó la No, mente. no, yo sabía que existía, pero no Nunca era algo pensaste en que no estaba dentro de mí. Claro. Y en general, los muchachos, o los jóvenes con quien yo me relacionaba, tampoco les interesaba No me ese interesa. problema. Eso es algo que con El cigarro sí, el cigarro, sí. el cigarro sí ya Porque en esa época era la droga era la droga. de la para ti, época. sí. Y qué entonces la diferencia entre tú y los adolescentes de hoy en día es Oh, sí, muy grande. El poco acceso a las drogas que hay ahora no existía. Que además éramos más ingenuos. No, y tenía una cultura, por ejemplo, muy grande en el aspecto de la historia, de la literatura, de la música, a la cual también, y se me olvidó decirte antes, estuve años tocando violín, Sí. pero por placer, nunca fui un profesional. O sea, esas eran las ¿Y te cosas. gustaba mucho? Sí, sí, me gustaba mucho. Y uno de los placeres, pero ya eso, ya a los 17 y 18, era ir los domingos en la mañana al concierto de la Filarmónica, que en La Habana todos los domingos daba un concierto en la Y la mañana. música es una de las cosas que más abre la mente en el mundo. Sí, es una de las cosas, para mí eran uno de los acontecimientos que llenaban parte de mi vida. Yo sé que hoy a nadie lo vería con esta cosa de esperar el domingo para ir a ver la sinfónica. Yo estoy seguro que la información y los deseos de los jóvenes actualmente no le harían pensar igual que yo con respecto a una cosa como esa. Claro. ¿Y qué es tu opinión sobre los adolescentes de hoy en día? ¿Sobre? Tu opinión sobre los adolescentes de hoy en día. Tu opinión sobre ellos. Sobre ¿Qué? los adultos de aquel No, los tiempo. adolescentes de hoy en día. ¿Y ahora? Sí, de ahora. ¿Qué es lo que tú crees de ellos? Este es un problema muy serio, pero yo sé que el mundo evoluciona independientemente de lo que pensamos los viejos, porque nos vamos quedando atrás y entonces vamos viendo cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero tenemos que saber que cuando nosotros fuimos jóvenes, aunque teníamos muy pocas cosas diferentes, tampoco los viejos estaban de acuerdo en cómo éramos los Claro, jóvenes. Es siempre los una... viejos de esa época tampoco estamos de acuerdo Son con épocas ustedes. diferentes y Siempre, no siempre podemos lo mismo. entendernos unos a los otros. Yo soy lo suficientemente racional para no llevar mi desavenencia a chocar. Ujú. No me gusta una cosa y digo, mira, yo creo que no es buena, pero en comentarios y casi nunca con los jóvenes, porque sé que no me van a entender. Bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, tú sabes que para mí es un placer hacer algo que te sea útil a ti o que te sea agradable. Gracias.